hizo por ti y por mí. Sus señales y maravillas testifican de su poder. Esperamos en su venida, su rostro anhelamos ver. ¿Cómo está la iglesia de Cristo? Amén. Ahora me tocó dar la bendita palabra del Señor, hermano. Yo no soy pastor ni soy sacerdote, soy un siervo de Cristo. Y ahora me tocó dar esta bendita palabra. Yo le puse por título: la gracia de Dios conduce a una vida santa. Y si pueden abrir sus Biblias, nos vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16. Hermano, todos los que nos decimos de ser cristianos, los que decimos que somos salvos, debemos de caminar con la santidad. Porque gracias a Dios por ese regalo enmerecido, hermanos, estamos aquí, somos salvos por la gracia de nuestro Dios, por la gracia de Dios que mandó a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a morir por todos nosotros. Estamos aquí. La gracia de Dios, hermanos, nos conduce a vivir una santa como Jesucristo lo dijo: sean santos como yo soy santo. Yo sé, la perfección, hermanos, de la santidad la vamos a hallar allá arriba cuando venga el rato. Allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 17 en adelante nos lo dice. Pero mientras estemos aquí, hermanos, en esta tierra, tenemos que vivir en santidad, porque es un mandato que Dios da. En Levíticos, Dios le dio leyes a Moisés, puso leyes y mandatos. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que andar en la santidad. ¿Y qué es la santidad, hermanos? Cuando Dios sacó el pueblo de Egipto, les dijo ahí las leyes. ¿Por qué los sacó? Por tanta maldad, los apartó. Y eso es la santidad para nosotros, ser apartados para el Señor. Tenemos que apartarnos. Dios sacó al pueblo de Egipto para sacarlos que no se contaminaran de las otras ciudades, hermano. Y eso nos va a decir más adelantito en Levíticos. Pero, hermano, es un mandato que nos da el Señor, andar en santidad, andar con Él, porque sin la santidad, hermano, no puede usted platicar con el Señor. No pueden andar dos señores juntos. Y tenemos que andar en santidad, mis hermanos. Es un mandato. Nosotros decimos que no podemos. Jesucristo anduvo como nosotros, carne. Dios hizo carne como nosotros, Él pudo. El pecado, hermanos, va a estar aquí alrededor de nosotros, en este cuerpo pecaminoso, este cuerpo de naturaleza. Pero ese no es el problema. El problema es hacer el pecado. Tener dominio propio. Tener dominio en nosotros mismos. Porque, hermanos, el Espíritu Santo y el Espíritu y el cuerpo están en esa lucha, mis hermanos. ¿Pero qué? ¿Le vamos a dar gusto al cuerpo? No. Tenemos que dejar el Espíritu que obre en nosotros, hermanos. Tenemos que dejar el Espíritu que Él obre en nosotros si de verdad somos cristianos y creemos que somos salvos. Porque la salvación, hermanos, no crean que va solita, no. Por la gracia de mi Señor estamos aquí presentes. Yo vengo, hermanos, a predicar de lo que dicen las Sagradas Escrituras. No más de lo que no sé, de lo que Dios me ha permitido saber. Es todo. Simplemente la palabra del Señor. Y voy a empezar a leerlos, hermanos. ¿Lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Amén. Dice la palabra: así dice, que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando
cuando el justicia sea revelado al mundo. Dice, por lo tanto, vivan como hijos. Hijos, hermano, yo lo miro en esta forma aquí, me voy a parar tantito. Somos hijos de Dios. Si la raíz es santa, el fruto, la rama tiene que ser ¿qué? Santa, ¿verdad? Y entonces si nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿qué somos? Tenemos que andar en santidad con el Señor, mis hermanos, porque dice la palabra que ya tiene la hacha lista para cortar la rama que no dé fruto. Es para cada uno de nosotros, hermanos, el bien. ¿Por qué sacó el pueblo Dios de Egipto al pueblo de Israel? ¿Por qué lo sacó? Para que no se contaminara. A nosotros ya nos limpió. Volvemos atrás. ¿Qué pasó con ellos? Querían regresar. Estaba viendo los milagros que hizo Dios. Y así en nuestras vidas a cada uno de nosotros nos ha hecho milagros, mis hermanos. Porque Él nos amó primero. Debemos andar en santidad con el Señor, mi hermano. Si de veras nos decimos que somos salvos, debemos de caminar con Él. Y esto va sobre todo el pecado, hermano. Cuando pecó Adán, bueno, sabemos el primer pecado que fue en el cielo, fue Satanás con sus ángeles. Apocalipsis nos lo dice. Cuando pecó Adán, fueron 3 los que pecaron, los que desobedecieron a Dios. ¿Quién fue? Eva, Adán y ¿quién más? La serpiente. Cada quien recibió su castigo. ¿Correcto o falso? Nosotros, hermanos, decimos que ya estamos bajo la gracia de Dios, que ya somos salvos, que ya nada nos puede... No, mis hermanos, eso no me dice a mí la Sagrada Escritura. Pero no voy a entrar en ese detalle. Tenemos que enfocarnos en caminar con el Señor, en dar aquí, no nos venimos a la iglesia, a hablar así como estamos predicando y salir como si nada. Eso es una vida real. Dice mi Señor Jesucristo, le dijo a una multitud que los venía siguiendo, ya figuró en el costo, que les cuesta seguirme a mí. Primero, y se tienen que sentar a mirar cuánto van a sufrir, cuánto les va a costar. Hermanos, andar con Jesucristo no es fácil. No es fácil, pero cuando andemos con Él, Él nos va a dar la fortaleza. Él nos va a sacar de donde quiera el cuerpo, llevarnos, Él nos va a sacar y Él nos va a ayudar, hermano. Seguimos. Nos quedamos en el 15, ¿verdad? Dice, pero ahora dice, sean en todo lo que hagan tal como Dios, quien los eligió, es santo. En todo. ¿Qué es en todo para ustedes, hermanos? Nomás en esto somos santos y en otro bajita la mano. En todo, dice que en todo. Si Dios me cambió este varón, lo cambió de adentro, lo tuvo que cambiar de afuera. Yo sé, la ropa no salva ni nada, el que salva es Jesucristo. Y ese Jesucristo que fue colgado en un madero, donde la ira de Dios cayó, la copa del Señor cayó en él. Hermanos, es duro. Voy a hablar un poquito más adelante de eso. Tenemos que andar en santidad, mis hermanos. Yo sé, dice nadie es santo, pero Jesucristo lo dice, sean santos como yo soy santo. El hombre quiere cambiar todo al revés. Hermano, yo quiero llegar en santidad con el Señor. Ayer venía con mi hija de Oneanta. Le digo, mija, mi chiquita, le digo, cuando alguien en la escuela o en otro lado te diga, ¿quieres droga? ¿Qué le vas a decir? Me dijo, no. Bendito sea Dios, le digo. ¿Y qué nos dice Dios a nosotros? Y lo hacemos. Nos dice Dios, no hagan esto, y ahí vamos. No, porque el hermano lo hace, yo también voy. No, yo les aconsejo que no, mi hermano. Basémonos en la sagrada palabra del Señor. Yo no les voy a vestir la mentira con la ropa de la verdad, mis hermanos. Yo digo,
Prefiero hablarles con la verdad. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. La mentira mata. Y sabemos cuál es la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y nosotros no queremos eso, hermanos. Cuando la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva en los apóstoles anduvieron predicando para que todos se salvaran, para que todos se arrepintieran de sus pecados, mis hermanos, y volvieran a los pies de mi Señor. Nosotros, los que predican la palabra, evangelistas o predicadores, sacerdotes o todo, deben de predicar este evangelio para salvar más almas para el Señor. No para uno, no, hermanos. Dijo Pablo, ¿de qué me sirve a mí que yo salve a ustedes si yo me puedo perder? ¿Perder de qué? Hermanos, tenemos que andar en santidad con el Señor. Ponernos en las manos de Él y Él nos va a cambiar. Nadie nos va a cambiar. No, un pastor no nos va a cambiar, un sacerdote no nos va a cambiar. El único que cambia es Jesucristo. Es Dios. Andar en santidad, mis hermanos. Vamos a seguirle. El 16, ¿verdad? Dice, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. ¿Dónde lo dice, hermano? Vamos a Levíticos. Levíticos capítulo 11, versículo 44 al 45. Yo les voy a hablar pura Biblia, mis hermanos. Y no me voy a brincar versículos aquí, pero yo quiero que entiendan todo, porque son muchos de leer, pero yo quiero que en su casa los lean. Amén, ¿lo tienen? Dice la palabra, dice, pues yo, el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Dice, así que no te contamines al tocar, dice, cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo. El 45 dice, pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto, dice, para que tú, Dios, para ser tu Dios, por lo tanto, sean santos, dice, porque yo soy santo. Tu Dios, su Dios es santo, mis hermanos. Por lo tanto, sean santos como Él es santo. Sabemos que cuando vayamos a la presencia del Señor, Él no va con el pecado, mis hermanos. Por la bendita palabra fueron, ¿cuántas personas se salvaron en el arca de Noé con el diluvio? 8 personas. ¿Quién fue? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 ¿quién? Así es que importan las nueras y importan las suegras, ¿verdad? Para Dios nada es imposible, mis hermanos, pero Dios nos da mandatos. Que obedézcanos. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde me sacó? Del pecado me sacó. ¿Por qué? Porque yo reconocí que andaba en el pecado. Pero gracias a Él, como dice su palabra, yo ya los limpié, yo ya los santifiqué. No nos está santificando todavía ni nos está limpiando, mis hermanos, y ya lo dice. ¿Qué pasó con Saulo? ¿Cuánto tiempo duró Saulo convirtiéndose? ¿1 año? 3 días, mis hermanos. ¿Y quién fue? ¿Quién fue Saulo? El más de los apóstoles que anduvo, y no anduvo caminando con Jesús, mis hermanos. Él se le apareció el camino a Tarso y lo reconoció, le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿O qué quieres que haga? No estoy de acuerdo, no me acuerdo. Así nosotros, hermanos, cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, cuando Él entra en tu corazón, que le pides que te limpie de corazón, Él va a entrar. Porque Él no va a entrar en este templo
si está sucio, si está corrompido, no va a entrar, mis hermanos. No va a entrar. Para eso tenemos que santificarnos, hablar con Él y decirle: Señor, yo he pecado. Como lo dijo cuando se fue el hijo pródigo. Cuando llegó, ¿qué dijo? Señor, he pecado contra el cielo y contra usted. Pero primero dijo allá. Y su padre lo recibió. Y así nosotros, hermanos, debemos de caminar en santidad con el Señor. En santidad con el Señor, mis hermanos. Por eso Dios quiso sacar al pueblo de allá de Egipto, para que anduvieran en santidad con Él. Pero ¿qué pasó? Hicieron un becerro y empezaron a renegar. Así nosotros vemos las cosas que ya están un poquito. Hermanos, yo cuando me convertí, cuando Dios me aceptó a mí, porque yo era pecador, le dije: límpieme. Una persona me dijo: Nicolás, esto no va a ser fácil. Van a venir tribulaciones, dice. Y sí, hecho y hecho. Pero yo seguí firme en Jesucristo, mis hermanos, en esa piedra angular que es Jesucristo. Hay que ser firmes, hermanos. Dios cumple, Dios es fiel, es fiel. El que anda mal, ya sabemos la paga de que anda mal. El que anda bien, Dios cumple, porque Dios no es un Dios injusto. Él va a cumplir. Porque, hermanos, pónganse a pensar. Una persona mata a otra persona, va con el juez, y el juez que lo libere, ¿qué va a decir la otra persona? No fue justo, ¿verdad? Entonces Dios es justo, mis hermanos. Sí, Dios es amor, exactamente, por eso no va con el pecado, porque Dios es amor. Qué bendita palabra, hermano. Cuando yo estaba leyendo esto, hermanos, me entraba mucho en mi corazón, mucho. A pesar de que yo no sabía leer ni escribir, mi hermano, ahora tengo hojas por donde quiera. Bendito por la gloria de mi Señor Jesucristo. Por lo que hizo Él en mí, hermano. Y en nosotros, porque Él no nomás murió por mí, Él murió por todos. Vamos a Levítico 19:2. Ahí nos da también un poquito más. Amén. Dice, el Señor también le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a toda, la comunidad de Israel. Sé santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Nicolás, dile a la gente estas instrucciones, que sean santos, porque yo, el Señor tu Dios, mi Dios, su Dios y usted, hermano, nos manda a andar en santidad. Si nosotros decimos que andamos con el Señor, de nuestra boca no tiene que salir nada malo, mi hermano. No tiene que salir nada malo. Y también caminar como el Señor anduvo caminando en esta tierra. Cuando Pedro anduvo caminando escondiéndose, cuando mataron a mi Señor Jesucristo, le dijeron: tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. No, que lo negó. ¿Cierto o falso? Pero tú caminas como ellos, hablas como ellos. Hermanos, ¿qué más explicación queremos que nos dé el Señor? ¿Qué más queremos del Señor? Ya dice la palabra que cuando lo quieran buscar de corazón, no lo vamos a encontrar, mis hermanos. Y eso es, me pongo yo a pensar, cuando uno ya anda sumergido en el pecado, que quiere salir de ahí, uno no puede uno, es cuando no quiere uno, que dice la palabra que me vas a buscar, pero ya cuando quieras no me vas a poder encontrar. No hay que llegar a ese punto, mis hermanos. No hay que llegar a ese punto que cuando ya vieron la arca, que vieron el agua, querían subir, ya Dios les cerró la puerta. Dice la palabra que Dios se la cerró, Noé se las dejó abiertas. Pero Dios dijo no. A veces decimos que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Para el que anda conforme a su palabra del Señor. Jesucristo anduvo conforme a la palabra de Él. ¿Cierto o falso? Hermanos, nosotros tenemos que dar un testimonio. Si decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, aquí y allá afuera. Por eso las iglesias están como están, mis hermanos.
¿Cuántas iglesias están llenas de gente, hermano? Si yo vengo y les hago un show aquí, no, pues ahí va a estar la gente. Yo no voy a traer el mundo aquí, hermano. Hay que traer la presencia del Señor. Que sea la presencia del Señor hablando. La palabra mata, hermanos, pero es eficaz. Por eso crucificaron a mi Señor Jesucristo. Por eso lo mataron. Y no lo mataron por ellos. Ahorita más adelante les voy a explicar por qué. Pero hay que andar en santidad, mis hermanos. Y yo les quería decir, en la palabra pasa, el mundo dice, el mundo pasará, pero la palabra del Señor nunca pasará. Es cierto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento sigue yendo. Dicen que ya Jesucristo vino a pagar todo, que ya volvió. No, mis hermanos, Jesucristo vino a cumplir la ley de su Padre. Así es que si nosotros, hermanos, queremos llegar a la presencia del Señor, queremos, porque por eso estamos aquí aprendiendo, mis hermanos, de la palabra del Señor. No más. Queremos llegar con Él, platicar con Él como anduvo Adán con Él, platicaba. ¿Por qué se escondió Adán? ¿Por qué se escondió cuando yo lo llegó buscando? Porque había pecado. ¿Por qué nos escondemos nosotros cuando no queremos hablar con Dios? Bueno, Nicolás, ¿por qué te escondías cuando no querías hablar con Dios? Porque andaba en pecado. No, mis hermanos, hay que vivir una vida como dice la palabra del Señor. Ok, ahora sí, vamos a otro de Levíticos 20, 26. Dices, amén. Dice, sé santo, dice, porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. ¿De dónde nos separó el Señor, hermano? De las tinieblas, para que seamos, ¿qué? De Él, exactamente. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Voy a regresar a Pedro, si lo hallo por aquí. Ok. Mami, léeme el versículo 13 en la Reina Valera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. No tengo. Ay, ok. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Amén. ¿Qué dice el primer capítulo, mi hermano, el 13? En la Reina Valera dice que cuando se ceñían para correr, cuando los sacó, ellos usaban una túnica, ceñir para poder correr, porque podía haber posibilidades de que ellos corrieran. Se alzaban la túnica para correr. ¿Nosotros estamos dispuestos a correr del pecado? ¿Cuántos están dispuestos a correr del pecado, mis hermanos? Yo sí estoy dispuesto a correr del pecado. El pecado va a estar aquí, pero ese no va a ser el problema va a ser yo si quiero agarrar el pecado, mis hermanos. Esa es la palabra del Señor. Hay que estar dispuestos. Cuando véanos el pecado, hay que alejarnos de eso, mis hermanos, porque eso no nos lleva a una vida santa. No nos lleva a ningún lado, mis hermanos. Les quiero leer Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 14 al 18. Segunda de Corintios. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 6.
Más dejen callarlo. Amén. Dice la palabra, dice, el templo de Dios viviente, el templo del Dios viviente. Dice, no se asocien, dice, íntimamente con los que son incrédulos. Pregunta, ¿cómo pues la justicia, cómo puede, dice, la justicia asociarse, dice, con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Qué armonía puede haber, hermano? ¿Cómo puede un creyente, dice, asociarse con un incrédulo, dice, y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Está diciendo, ¿cómo dijo Dios? ¿Cómo dijo Dios? Viviré en ellos, viviré en ustedes y caminaré entre ellos, caminaré entre ustedes y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice, por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes y yo seré su Padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué dice? Que no toquen. Son mandatos del Señor, mis hermanos, son mandatos de Dios. Yo me enfoco mucho, hermano, estaba leyendo un versículo, estaba leyendo la Biblia por allá en Jeremías, capítulo 2, versículo 4 y 6. Jeremías capítulo 2, versículo 4 y 6. Ese versículo me hizo llorar, mis hermanos. Dice el Señor, ¿qué te he hecho yo, Nicolás? ¿Qué has hallado de mí, mal en mí? ¿Qué has hallado de mí? ¿Qué he hecho yo de mal? Cuando yo estaba leyendo eso, hermanos, que llegué allí, sentí un Dios triste. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Dice el Señor, ¿qué hice de mal? ¿Qué he hecho yo? ¿Me lo puedes leer, mija? Jeremías capítulo 2, versículo 4 al 5. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor, ¿qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive? Yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Por eso, aún voy a entablar un litigio contra ustedes y también litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. Ok. Cuando llegue ese pasaje, mis hermanos, que dice, es el 4, Jeremías capítulo 2, versículo 4, dice, escuchen la palabra del Señor, dice, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel, hermanos, somos nosotros. Esto dice el Señor, qué mal encontraron en mí sus antepasados. Qué mal encontramos nosotros, hermanos, en Dios. ¿Qué hizo Dios de mal para que nosotros vuélvanos al pecado? Si ya nos convertimos en Cristo, qué mal ha hecho Él, que ya los había sacado. Qué mal hizo el Creador de nosotros, hermanos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo de mal? Está hablando el Señor. Yo tengo hijos, mis hermanos. Cuando
yo tenía una hija que andaba en rebeldía, yo me ponía a decir, ¿qué hice yo para que mi hija ande así? Así el Señor, y nosotros ya estamos maduros, hermanos. ¿Qué hizo el Señor para que nosotros andemos en la maldad? ¿Qué hizo de malo? Si nosotros queremos aprender de Dios, ¿qué hizo Él? Creó una humanidad perfecta, creó todo perfecto, todo le salió perfecto. ¿Y qué? Cuando llega ese pasaje, ¿qué hice? ¿Qué hice? Dice el Señor. Hermanos, hay que reflexionar. ¿Ustedes creen que cuando uno peca, Dios está contento? El hermano no me va a ver, pero Dios nos está viendo, mis hermanos. Dios nos está viendo todo lo que háganos. Dios está viendo este cuerpo, este varón, si está pecando o no está pecando. Ustedes no pueden saber, pero Dios sí sabe. Él sabe, mis hermanos, si hay que reconocer. Hermanos, si andamos en pecado, vamos a regresar a Cristo. Ahorita que lo podemos encontrar. Va a haber día que no lo vamos a poder encontrar, mis hermanos. Vamos a recapacitar. Vamos a recapacitar, mis hermanos. Yo este pasaje cuando llegué ayer, hermanos, léanlo, es Jeremías capítulo 2 y léanlo todo. Qué hermoso es la palabra del Señor, hermano. Qué hermoso es la palabra de Dios. Me voy a ir a brincar. Vámonos a Juan. Primera de Juan capítulo 3. Adelantito nomás. Primera de Juan capítulo 3, versículo de 1 en adelante, les voy a leer poquito. Vivamos, dice, vivan como hijos de Dios. Amén, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor así, dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos, dice. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios. Cuando pecamos y decimos que somos pecadores y esto y lo otro, no reconocemos, hermanos, que somos hijos de Dios, del Creador. Hermanos, no sigan pecando. Si yo le digo que soy pecador, no, ¿qué estoy representando yo aquí? Estoy representando a Satanás, estoy representando a Jesucristo. ¿Qué representamos, hermanos, si somos hijos de Dios? ¿Qué estamos representando? Jesucristo habló más del infierno que del cielo cuando anduvo caminando, mis hermanos. ¿Por qué? Por tanta maldad que había y sigue habiendo la maldad. Abrimos los ojos, mis hermanos. Dios está cansado de que dio a su Hijo por nosotros y seguimos en la misma. Decimos, Dios es misericordioso. No, sí, con el que quiere, mi hermano. No fue misericordioso cuando Noé, no fue misericordioso cuando en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Hermanos, hay que abrir los ojos. Dice Pablo, ahora a pesar de todo esto, ¿quieren seguir pecando? No, dice que no. Hermanos, hay que ser como Jesucristo anduvo. Yo no vengo a representar al demonio, mis hermanos. Yo no vengo a representar a Satanás. No, nosotros debemos representar a Cristo. Es el que dio la vida por nosotros. Es el que Dios crucificó. Es al bendito Salvador que nació de María, no era Magdalena, era más María, una mujer santa, que Él escogió, mis hermanos. Una mujer que debemos agarrar el ejemplo de esa mujer, que ella obedeció. Ese es al Dios que le sirvemos, mis hermanos. No estamos representando a Satanás, no. Mis hermanos, ¿qué más queremos de la palabra de Dios? Ya cuando ya estemos acabados, entonces sí. No, mis hermanos, hay que buscarlo ahorita que podemos encontrarlo. ¿Dónde me quedé? Juan capítulo ¿qué? 3, versículo 3. Dice, y todos, dice, los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros
así como Él es puro. Dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo el que peca va contra la ley de Dios. Y ustedes, Nicolás, ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Dice, todo el que siga viviendo en Él no pecará. No pecará. El que sigue viviendo en Jesucristo no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Hermanos, ¿qué más palabra queremos? La sal sin sabor no es sal. Un cristiano que no anda conforme la palabra que está diciendo allí no es cristiano, mi hermano. Es como la sal, una sal sin sabor. Hermanos, vivamos como Cristo quiere que viva. Son mandatos y leyes que nos da el Señor. El 7 dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Y sabemos, mis hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. No todo el que predica la palabra, mis hermanos. Yo me enfoco mucho en Emineo y Fileto. Allá me lo mencionan y se los he dicho. Ellos se desviaron, como que andaban predicando la palabra del Señor, pero no, andaban por otros rumbos, mis hermanos. Nosotros no hay que desviarnos. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que discernir quién nos está dirigiendo la palabra y quién no. Tenemos un solo pastor que es Jesucristo, y dice la palabra, mis ovejas oyen, ¿qué? Gloria al Señor, mis hermanos. Nosotros no vamos a seguir lo que anda haciendo la otra gente allá, ¿verdad que no? Vamos a seguir la palabra del Señor para salvación de nosotros, hermanos, porque eso es lo que Jesucristo vino a este mundo, a traer salvación. Pero la gente dice ahí, la gente no quiere. La gente no quiere. En el 8, ¿verdad? Dice, sin embargo, dice, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece ¿a quién? Díganlo fuerte, mis hermanos. ¿A quién? Al diablo. Cuando seguimos pecando y decimos, no, al rato voy y me le pido perdón al Señor. Hermanos, ¿qué está pasando? Yo sé que dijo Pablo, abogado tenemos, pero hermanos, ¿qué dice? A pesar de todo esto, ¿quieren seguirlo haciendo? Uno mismo, mis hermanos, está yendo a lo profundo. Necesitamos racionar. Yo le estoy predicando la palabra como está escrito, mi hermano. No más. Está escrito ahí, dice la palabra, escrito está. ¿Dónde está? Aquí en las Sagradas Escrituras. Hermanos, hay que reflexionar. El 9 dice, los que han nacido en la familia, dice, de Dios, no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no puede, dice, seguir pecando porque son hijos de Dios. No pueden, hermano. Dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Dice, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, ama a sus hermanos, no pertenece a Dios. Hermanos, yo me pongo a pensar, voy también un versículo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, la ira de Dios, escuchen bien, la ira de Dios cayó en su Hijo. Me vino este versículo, Isaías 53:10, búscamelo, mija. La copa del Señor, hermanos. ¿Quién mató a Jesucristo? ¿Quién lo mató?
¿En quién derramó la ira, mi Señor, el Dios Todopoderoso? Por nuestros pecados. Y no lo vemos de esa manera, mis hermanos. Nomás léeme ese versículo, mija. Isaías 53, capítulo 53, versículo 2. 53:2. Isaías. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres. Okay. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. ¿Isaías qué? 53:10. No, 53:10. 53:10. Isaías 53:10. Nada más léeme ese versículo. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Dice, formaba parte, dice, del buen plan de Dios. Aplastarlo, mis hermanos. Dios aplastó a su Hijo. No fue el pueblo, fue el pecado de cada uno de nosotros, mis hermanos. La ira del Señor. La ira del Señor cayó en Jesucristo cuando fue a la cruz. Léanlo, mis hermanos. Cuando yo llegué a este versículo, ¿qué más queremos, hermanos? La ira de Dios. Si me puse a pensar cuando Abraham iba a crucificar a su hijo Isaac, un ángel de Dios le habló, no lo hagas. Pero ¿qué pasó 2000 años después? ¿Qué vino a pasar? En su propio hijo descargó la ira del Señor. Lo hizo sufrir. Porque Él era Dios, no lo hubiera hecho sufrir, pero lo hizo sufrir, mis hermanos. Hermanos, último, me falta mucho, pero hay 6 cosas que Dios odia. No, dice, son 7. Proverbios, capítulo 6, del 16 al 19. Proverbios, capítulo 6, del 16 al 19. ¿Qué dice, mija? Hay 6 cosas que el Señor aborrece, y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Sí ven, hermanos? Son cosas que Dios aborrece. Son cosas que Dios le gustan a Satanás. Y traigo mucho más, hermanos, pero no da tiempo suficiente. Yo les ruego de todo corazón, mis hermanos. Me faltó Gálatas. Déjame leer Gálatas. Gálatas capítulo 5, mija. Versículo 16. Es el último, hermano, sí. Les pido que me perdonen por tardarme tanto. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no persigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Tenemos que dejar que les guíe el Espíritu Santo, hermano, nos guíe para poder servirle al Señor. Yo de todo corazón, mis hermanos, les animo, vivan en santidad. No vamos a ser nunca como el Señor, pero Él quiere que seamos santos. Cuando Él venga, en Corintios dice que vamos a ser transformados, vamos a tener, ya no va a haber pecado, porque no va a haber pecado y no vamos a estar de querer pecar, porque no va a existir. Pero mientras, hermanos,
hay que mantenernos firmes en no pecar. Hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, hermanos. Y gracias. Amén.